Os cuento. Voy a hacer una actualización. Bueno, este lo traigo solo para que veáis cómo está, que está súper sano. Esta rama no acabo de bajarla porque me tropieza con la valla de la ventana del alféizar, entonces me la vuelvo a levantar. Tengo que bajarlo un poco más. Pero bueno, están sanotes. Este fue trasplantado en diciembre del... Estamos a 24. Diciembre del 22. O sea que tiene un año en esta maceta. Era una mezcla con... tenía un pelín de atapulgita, algo de tierra negra o compost y arlita machacada. Y está estupendísimo para la maceta pequeña en la que está. El diseño puede gustar o no gustar. Acordaos que esto era de sacrificio y el bonsai era aquí, simplemente. Entonces sí que puedo coger y aclarar un poquito más, que lo haremos aquí con esto, ¿no? Para que vamos a quitarle hojas de arriba, para que empiece un poco a tirártelas de abajo. Y no se confunda. El lápiz yo creo que puede ser este. Está ahí detrás. O este o este. Lo dicho, el diseño es particular de cada uno. Y este, bueno, si lo tiro un poco aquí, pues yo creo que bien. Bueno, actualización de este. Este está como está. Y este otro, que siempre estuvo más activo que este, porque bueno, tiene más sustrato y no le podé las raíces y no lo toqué, porque a este sí le había hecho una buena poda de raíces para meterlo aquí. Pues este es el que voy a trasplantar ahora. Este para aquí. ¿Qué es? ¿En qué va a consistir? Bueno, sacarlo. Este, si no recuerdo mal, no le toqué las raíces. Recuerdo que este y este venían pegados. Corté el tronco por la mitad. La parte de cepellón de este lo metí directamente ahí y lo rellené alrededor de arlita. Y este sí, como os conté anteriormente. Este se despegaron las raíces, se retocaron y se metieron ahí. Pues entonces voy a trabajar las raíces de este, que nunca se han retrabajado. El musgo sobre la arlita no pega, vive pero no pega. Sin embargo aquí, como tenía un poco más de tierra y tal, este salió solo. Voy a posarlo ahí simplemente para no perderlo. Mucha porquería de pelos de animales y pelos de personas y eso, cosas que caen, que la gente tira por las terrazas, por las ventanas. Y estoy cansado también de quitar colillas del alféizar, de gente mal educada. Bueno, este está sin amarrar, ¿eh? Tengo aquí esto. Y lo dicho, si no recuerdo mal, alrededor del cepellón principal que venía con tierra negra o coco del vivero, metí la arlita. Si no recuerdo mal, que me parece que recuerdo mal. Tendría que haber visto el vídeo antes. El vídeo de aquello. Porque sí que parece que rellené también con tierra. No, por aquí no, parece que solo hay arlita. Tiene que tener un poco de todo. Bueno, vamos a sacarlo entonces. Está mojado porque estuvo lloviendo. Esto no está amarrado, ¿no? Ay. Ah, sí. Tiene como arena de cuarzo. Esto me vino en unas semillas de un kit de semillas que me regalaron. Venía arena de cuarzo para plantarlas. Y cogí y lo eché ahí también. La arena de cuarzo pues no retiene humedad.
como dije, todo este lateral estaba con la arlita, raíces creciendo por ahí, y la parte central con el sustrato universal o lo que trajera. Pues en un año en esta maceta salió en las raíces este trozo. ¿Podría haberlo aguantado más? Sí, por supuesto. Pero como no conozco la especie, ahora ya lo sé, que dura más, las raíces ahí metidas, pues para la próxima. Bueno, pero lo que quería era un poco limpiar aquí, a ver qué se podía hacer con las raíces. Quitarle esta tierra de aquí del medio, yo creo que lo voy a lavar y acabaré antes. Que sí, que es una conífera, que las coníferas no se lavan. Bueno, hablemos de eso, es para los pinos y abetos. A lo mejor con los juníperos también. Esto no es un junípero, ¿eh? Igual consigo sacar esta tierra de aquí debajo. Venga, voy a lavarlo para quitarle esa tierra de ahí. Fijaos qué poquito orgánico tenía, ¿eh? Y no lo tenía que regar mucho, la verdad. Lo regaba, bueno, como los demás, una vez al día. En los días de más calor. Así coloco el trípode bien. Bueno, y así quedan las raíces lavadas. El corte, lo he visto, el corte que le hice en su día, para separarlo de aquel, está aquí. Que no cicatrizó, pero yo creo que estas raíces las he hecho por encima de aquel corte. Entonces voy a aprovechar, voy a quitar esta que va para abajo. Bueno, ya tenemos ahí un huequecillo para abrir esto. Aquí vendría bien una piedra. Poner una piedra para abrirlo más. Pero estoy en el piso y sería lo suyo, no más que un plato, una piedra. Aquí para que abriera esto para los lados. Bueno. Nada, le voy a quitar unos pelillos, pocos, porque hay sitio de sobra en la maceta. Y ala, ya está. Este ya está, a plantarlo. Voy a usar el mismo sustrato. O sea, lo acabo de sacar, el sustrato inerte. Estaba bien aquí. ¿Para qué se lo voy a cambiar? Por limpiarlo. Puedo echar un poquitín más de tierra negra. Una miajina, voy a echar un puñadín. Bueno, lavé la maceta porque tenía alguna mancha y tal. El agujero es mínimo, pero es suficiente para esto. Es una maceta de los chinos, los 50, me hizo gracia. Y una gemela que tengo en amarillo, pierde los colores, pero bueno, por este precio, para un juguetín de estos chorras, pues costó lo mismo que los dos árboles juntos. Vamos a rellenar. Primero alguna bola grande abajo para tapar ese agujero, para que no se escurra el sustrato por el agujero. Es que si no, ¿veis lo que pasa? Si no pones piedras grandes o una rejilla, ¿no? Pero al final este es casi del tamaño de la rejilla. Mezclar un poco esto. Ni nada, apenas eso, lo de la piedra, que a mí me hubiera gustado poner aquí una piedra. Podemos aprovechar para cambiar el ángulo plantado. ¿Lo queremos cambiar para algo? La verdad que ya había hecho todo el recorrido
con el árbol saliendo recto. Puedo cambiárselo un poco así y torcer esto más. Se deja esto torcer más malamente y ponerlo más tumbado. Cuidado con esta herramienta, a ver si la voy a romper. Y poner esto más tumbado. No, yo creo que como mucho un poquitín así. Esto, abrirlas así. Esta abrirla más para acá. Y echar. Esta arlita, que es más irregular, esta es de la Terlite. La arlita original es redondina, no, la verdad que queda bastante peor que esta. Esta parte es negra también. Despista bastante más como sustrato de bonsai. Ahora no se ven las patas, pero al regar ya aparecerán. Parece que está diseñado para que le gusta estar tieso a este, no le gusta inclinarse. Bueno, pues nada, pues habla. Para ti, la perra gorda. Estoy por aquí arriba, hay que tener cuidado que si no, al regar marcha. Entonces hay que bajar un poquito. Así. Bueno. Otra cosa que quiero hacer es retorcer esta parte alta de sacrificio, ¿vale? Es hacer tirabuzoncitos y tal, para que cuando quede la copa cerrada asomen por arriba cuernitos. Bueno, al otro le puse ya el alambre para bajar esa rama. Entonces, pues nada, vamos a ir alambrando una por una para hacerle el retorcimiento ese. Esto no sé si me dará. Ahí. Ya tenemos un cuernito. Esta rama, la verdad que yo creo que lo enderecé, ¿eh? Que esto estaba más tumbado así. No estaba más tumbado. A ver, que rebota. Aquí. Entonces está descentrado. Es que está mal plantado. Tengo que volver a plantar. Voy a hacer los alambres estos y luego lo vuelvo a plantar porque me estoy poniendo nervioso. Alambrados de salir, para salir del paso, de andar por casa. Si está boca abajo, enderezan ellos solos. Creo que lo retorcí al través del giro.
Cosas como se ven. Estamos así. Para lo que llegue. Estos dos habría que bajarlas un poco aquí. Y a ver, y lo de replantar, ¿qué hago? ¿Lo replanto o no lo replanto? Está bailando mucho, ¿no? Igual todavía está un poco para la derecha. Pero bueno, sirve. Es que tiene más raíces para este lado que para este. Entonces también es un poco normal. Bueno, siguientes pasos que van a ocurrir cuando llegue la primavera. Adelgazar estas ramas de sacrificio de zona verde y promover esta zona de abajo. Y pinzar, 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 pinzar. La estructura ya está hecha, las curvas que quería ya están hechas. Entonces ahora solo es pinzar y pinzar. En cuanto llegue un poco más de calor y más horas de luz. Y abonar y pinzar. Voy a ponerle el morrito este que tenía, voy a ponérselo por este lado que tenía menos raíces para que esté como más protegido de la sequía. Y así salgan. Este es basura. Este era el otro. Así. No se ven ahora las raíces como quería al principio, pero bueno, a ver si salen más raíces por este lado. Y ya se enseñarán en otros años. Bueno, espero que os guste el vídeo. Ya sé que las técnicas de alambrado no son las mejores, ¿eh? No pretendo que lo sean, solo pretendo que sean funcionales. ¿De acuerdo? Venga. Ya no está tan espigado, aunque no lo vayamos a usar entero. Venga, hasta la próxima.